les han repartido, si no me equivoco, 3 materiales que tienen que tener todos, incluyendo usted también, y que quiero que saquen. En primer lugar, tienen el programa de la asignatura. Es regalo de la cátedra, me deben todos ustedes, cada uno de ustedes 2 euros, pero se los regalo, a condición de que aprueben el curso. El que suspenda tiene que devolver el programa o pagar los 2 euros. ¿Está claro? Bien, el programa hay que leérselo de cabo a rabo. Entonces, tomen nota todos, porque a partir de ahora ya van a empezar a recibir encargos, es decir, deberes. ¿Usted tiene programa? Mujer, ¿cómo viene sin programa? Por Dios, un programa. Pues coja una de cada y le da también a esta señora, si es tan amable. El programa es el amarillo, el hueso, deme a mí otro. Vale, uno. Y a ella también dele un juego de cada. Muy bien. El programa hay que leérselo de cabo a rabo. Es importante para que vean ustedes de qué manera consiste. Bien. Venga rápido, Catediano. Catediano es mayor del Ejército del Aire. Un aplauso para Catediano. Viene vestido de incógnito, nos ha traído las... Vale, muy bien. Ahora bien, lo que vamos a hacer desde ya, es lo que dice a partir de la página 17, aunque ustedes tienen que leerse el programa, repito, desde la primera página hasta la última, de manera sosegada, porque explica con detalle lo que yo voy a decir de una manera sintética en esta primera clase. Muy bien, luego se ha repartido este folleto, se titula La Escuela Austriaca. La Escuela Austriaca, ¿lo tenemos todos? ¿Le falta a alguien? Bueno, los alumnos de máster es la segunda vez que lo reciben. Bien. Bueno, todo el mundo tiene que tener este folleto. Si hay algún alumno que no haya venido, por lo que sea, esté despistado, a ver, los 2 delegada y delegado accidentales, que por cierto, necesito que me pongan su nombre, apellidos y móvil y me lo entreguen al terminar la clase. Están ustedes provisionalmente nombrados manu militari por un servidor, pero como es lógico, como yo soy libertario, pueden ustedes reunirse, hacer elecciones o lo que quiera y elegir a cualquier sustituto. Pero mientras tanto están en activo. Si hubiera algún alumno, que es posible, que suele suceder, que no viene a la primera clase, tienen ustedes que hacerles llegar todo este material. Por tanto, hagan el correspondiente chat, se intercambian la información, WhatsApp, etcétera, porque esto va a la velocidad de la luz y no nos vamos a parar. Esto es muy importante y este es el segundo deber que tienen que hacer esta noche. Tienen que leerse esto rápidamente, lo entiendan o no, y hacerme un resumen de una página, de lo que entienden de aquí, porque aquí se explica de manera sintética el enfoque de la economía de esta cátedra y de qué manera se diferencia de lo que se enseña al uso en los departamentos de economía en las diferentes universidades, lo que se conoce con el nombre de mainstream, o lo que decía un distinguido y dilecto discípulo que ha terminado siendo jefe de Estado, el otro día denominaba como la economía neoclásica. Pues bien, no es el enfoque al uso el que se sigue en esta clase, vamos a hablar de ello después, sino que vamos a explicar la teoría económica centrada en el proceso de mercado, entendido como un orden espontáneo de tipo dinámico que se desarrolla continuamente ahí fuera y que está impulsado por la fuerza creativa de la función empresarial. Y ustedes son del grado de Dirección y Administración de Empresas. Anda, qué casualidad, empresas y empresarial. Pues a leérselo, señores. Y como yo no me fío de nadie y quiero que ustedes se lo lean, me van a hacer una hoja con lo que buenamente puedan captar de la primera lectura. Esto es lectura rápida y se hace en 8 minutos. ¿Está claro? ¿Y cómo hace? Pues me lo entregan. ¿Y cómo me lo entregan? Me lo mandan por internet. ¿Y a qué dirección? No hay ningún problema. ¡Cójanse todos el programa! Primera página al dorso. Un recuadro en rojo para que nadie se pierda. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo contactar al profesor Huerta de Soto? Dirección postal, despacho de la facultad, 2 teléfonos, 4 secretarias, email, página web. ¿Qué más quieren? Guapo, joven, rico y con dinero. ¿Qué más quieres, Baldomero? Vale, bien. Pues me lo mandan por internet, por favor. Hombre, si alguien lo tiene en papel y me lo quiere dar el jueves en papel, también. Mándemelo, por favor, antes del jueves. Y esto es lo que normalmente se entrega todos los años al comenzar el curso. Pero este año hay una novedad y hay una tercera entrega. Y aquí tenemos un documento emitido por
Casa Rosada, presidencia. ¿Qué es esto de Casa Rosada? ¿Qué es tío más excéntricos? Hemos ido a hablar de la Casa Blanca en Washington, pero aquí resulta que aparece una Casa Rosada. Pero ¿la Casa Rosada qué es? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué? Usted, dígame, ¿qué es la Casa Rosada? Venga, venga, fuerte, dígalo usted. No sea tímido. Donde trabaja el presidente de la Nación Argentina. Ah, pero usted tiene un acento vasco, ¿no? ¿Qué acento es ese? ¡Argentino! Vaya por Dios. O sea que sí conoce usted qué es esto de la Casa Rosada. Y el que su compañero de la izquierda también es argentino. También. Vaya por Dios. ¿Hay más argentinos en clase, por cierto? No hay. Pero qué suerte que nos han tocado dos argentinos. Están de suerte ustedes. Bien. Bueno, pues resulta que su recién estrenado presidente, el otro día en Davos, pronunció un discurso ya legendario. Y digo que es ya legendario, pues porque, bueno, allí mismo in situ, dejó la altura del betún a nuestro presidente Sánchez, que es, perdón, qué insulto, al doctor Sánchez, le dejó a altura del betún porque el doctor Sánchez, su conferencia la vieron 3.000 personas, por favor, se están grabando y se va a hacer viral, se van a reír ustedes, respeto a nuestro presidente, doctor Sánchez, resulta que lo vieron 3.000 personas y el discurso del presidente lo han visto centenares de miles allí directamente, pero luego resulta que un tal Elon Musk, ¿han oído ustedes hablar de Elon Musk? Pues recomendó en su Twitter y puso el discurso del presidente Milei en una primera versión en castellano, doblado, que era la versión directa, con el traductor directo de la organización de Davos, y luego después en una segunda versión traducida por una empresa puntera de inteligencia artificial que le imita hasta el acento de la voz. Y resulta que la primera versión la llevan vistas, yo esto ha sido hace 2 o 3 días, llevaban vistas 48 millones de personas, y la segunda 27, total 70 y tantos, casi 80 millones. Supongo que hoy habrá aumentado. O sea, igualito que el doctor Sánchez. Bueno, pues ese discurso es el que les he repartido. Es muy importante, pues como primer ejercicio práctico del curso. Acabamos de comenzarlo, todavía no nos conocemos, pero yo lo que les ruego a ustedes es que se lean el discurso, lo comenten y me manden un pequeño resumen con sus observaciones de no más de una página, también por internet. Y la próxima clase, que es la clase del jueves, la comenzaremos comentando el discurso, desde la perspectiva de este curso de Economía Política para este programa de grado en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Luego estos son los 3 encargos que les hago en esta primera clase de presentación. Los alumnos del máster ya han hecho los 2 primeros en el anterior curso, pero esto sí que por favor me lo hacen. ¿Y qué pintan aquí los alumnos del máster? Aquí se han introducido subrepticiamente unos alumnos de un máster. Resulta que yo fundé hace casi 20 años el máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca, en esta casa, en esta universidad. Es el único máster con validez en toda la Unión Europea. Es más, en el espacio europeo de educación superior, dedicado a esto. Es un máster muy conocido y tiene una serie de asignaturas, y una de ellas es Principios Esenciales de Economía 1 y 2, que coinciden, se solapan con lo que yo enseño a mis alumnos de grado. Y entonces, con la finalidad de evitar dar la clase de grado y luego repetirla inmediatamente igual a los del máster, cosa que no me sería físicamente posible, porque ven ustedes que el profesor de ustedes es un profesor apático, es un profesor que no se deja la piel en la clase, etcétera, y no le daría lo mismo dar 2 clases aburridas y seguidas, pero no es el caso. Entonces, para la finalidad de mantener mi vida, les pido, por favor, que si aceptan ustedes que vengan los alumnos del máster como oyentes a sus clases. ¿Qué dicen los alumnos de grado? Es el momento que tienen ustedes que decir, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. Sí, pues por unanimidad. Por unanimidad, venga, aplaudan a los alumnos del máster, a sus compañeros de grado. Bueno. Pero es que resulta que aparte de estos alumnos que se han infiltrado, tenemos 2 invitados de honor, que se van a presentar ahora. El primero, esta señora, que se va a levantar, va a mirar a los alumnos, va a decir cómo se llama, qué hace y qué hace aquí, por qué ha venido. Bueno, yo soy Pilar Díaz, soy alumna de la Universidad de Mayores y estoy en el 2.º curso, bueno,
profesor y entonces pues cuando he podido me he jubilado y cuando he podido pues tenía muchísimas ganas de estar en la clase del profesor Huerta de Soto. Les sigo por YouTube. Vamos, veo... Pilar, ¿y usted era la tímida que no se atrevía a presentarse? ¡Un aplauso para Pilar! Pero no me había dicho lo de su hijo, no lo sabía, cuando fue alumno mío. Ahora no, ¿Y qué hace? ¿Ya terminó la carrera y todo esto? terminó la carrera, hizo ADE y administración, hizo ADE y ingeniería informática. ¿Y ya está trabajando y eso? Sí. Bueno, pues nada, pues bien, Entonces bienvenida a la... Javier Ramírez Díaz, no sé si se acuerda. Bueno, solo he tenido 4.000 alumnos, pero le diré a mi secretaria que me lo busque. Me refiero a 4.000 alumnos presenciales, como ustedes, porque a través de internet, etcétera, son 400.000, 4 millones o 40 millones. Bien, pero la dejamos venir también, ¿no? Sí. Bien. Y ahora tenemos un espía. Que se levante, mire para atrás y se presente. Buenas tardes, yo soy Alejandro Mimo, soy consejero y cónsul general de la Embajada Argentina. Soy el responsable de llevar las inversiones de los empresarios españoles a Argentina. Así que bueno, nos consideramos en Argentina a partir de ahora anarcocapitalistas. Bueno, no hay más remedio, porque si no nos echan de la puta embajada. Bueno, claro, Exacto. a la fuerza ahorcan. Que bueno, es un gusto convertirme. Venga, un aplauso a Alejandro. Yo esto no lo sé muy bien. Esto que venga el cónsul general y consejero de la Embajada Argentina, porque Argentina es un país muy serio, aunque no lo parezca. Una de las normas que tiene es que cuando nombran un nuevo presidente, todos los embajadores a la puta calle. Es así, ¿no? Vuelven todos a Buenos Aires. Quedan todas las embajadas descabezadas con la finalidad de que el nuevo presidente pueda elegir pues a libertad el embajador que más considere que es más conveniente. Y entonces quedan a cargo pues los segundos de a bordo, como es en este caso. Y yo no sé si es que aquí ha habido el CIS, el Centro de Información, la Inteligencia, los espías. Vayan ustedes a la clase del profesor Huerta de Soto y nos pasa nota de todo lo que vayan diciendo. No creo que sea ese el caso. Que me copie puede ser. Bueno, pero además hace usted un servicio diplomático, porque tiene usted aquí 2 alumnos de los que hay que ocuparse. Cuando sean empresarios, que quiero que... Cuando termina la clase, vayan ustedes a ver a su representante político. Pues bienvenido, Alejandro. Para nosotros es un honor tener a un representante de la nación argentina y del pueblo argentino en esta clase. Nunca pensé que iba a suceder tal cosa, y mucho menos que coincidiera que teníamos 2 chicos de Argentina. Bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a comenzar la clase, y lo que yo quería hacer en primer lugar era presentarme. Hombre, vamos a presentarnos. Presentarme a mí, pues no hace falta que me presente, supongo que todo el mundo más o menos habrá oído hablar de mí. Pero si alguien quiere profundizar, les recomendaría que vayan a mi página web, jesushuertadesoto.com. Lo miran y allí ven pues mi ejecutoria, mi trayectoria académica y mis publicaciones. Luego todo tipo de los premios, doctorados honoris causa, etc. Alabanza propia envilece, dijo el gran Cervantes por boca de Don Quijote en la obra cumbre de la lengua castellana. Por tanto, no me voy a extender sobre este tema. Solamente decirles que han tenido ustedes una suerte tremenda, pero es que no son ustedes conscientes de lo afortunados que son. Por azares del destino les ha tocado un profesor que es un servidor, y se van a dar cuenta de ello a lo largo de este curso. Ahí está mi presentación. ¿Que quieren ustedes ver no solo lo que yo digo de mí o mi currículum vitae, sino lo que otros dicen de mí? Pues también les recomiendo, vayan a Wikipedia, ponen Wikipedia, Jesús Huerta de Soto, y ven todo lo que dicen. ¿Que se quieren meter más, etcétera? Pues cada vez que se metan más, pues habrá más morbo en la discusión, pues pueden navegar, y ahí tienen ustedes una posibilidades sin límite, en YouTube, comentarios de todo tipo, etcétera. Pero esto es bueno, decía Ludwig von Mises, que es uno de los autores de uno de los libros de texto que vamos a utilizar más adelante, que lo importante es que hablen de uno, aunque sea bien. En realidad dijo que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal, pero hay una segunda versión que es más graciosa. Lo importante es que hablen de uno, aunque sea bien. Da por supuesto que siempre que se habla de uno, se va a hablar mal. Bueno,
Y ahora tienen ustedes que presentarse, pero claro, esto sería muy lioso, teniendo en cuenta que somos muchos. Para ello es muy importante, me tienen que entregar ustedes o enviar la ficha oficial de la universidad. Es una ficha que pueden ustedes conseguir a través de internet, en la que me incorporan una fotografía. Es importante porque es que si no, no soy capaz de visualizar o aprender de memoria su cara, ¿vale? Una ficha, ponen su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal, muy importante, pongan la calle y el municipio, ¿eh? Esto es muy importante porque en esta asignatura, luego le voy a explicar, solo hay dos posibilidades, o sea que o se suspende o se saca sobresaliente, no hay posibilidades intermedias. Entonces todos los que obtienen la calificación máxima, que van a ser todos ustedes, por lo que les voy a decir ahora, recibirán en su casa un motorista oficial con una carta laudatoria y un regalo. La carta les pondrá a ustedes por las nubes, diciendo fulanito, fulanita, ha sido un honor darle clase, ha sido usted un alumno brillantísimo. Esa carta la hago porque ¿qué nos cuesta darle una alegría a sus padres? Padres, madres, o hoy en día, como hay 80 tipos de familia, significant others, como dicen los americanos, lo que sea, ¿eh? La madre, ejemplos que tengo, la madre que temblorosa, llorando, que me escribe diciendo, y yo pensé que mi hija era una zoqueta, y usted la ha puesto por las nubes. Pues sí, fíjese usted, no nos cuesta ningún trabajo dar una alegría a sus padres. Claro, si me pone la dirección y resulta que viven en San Lorenzo del Escorial, o en Alcalá de Henares, o en Madrid, y no lo dicen, no les llegará nunca. Por eso es muy importante que me pongan la dirección con cuidado. Y también si tienen estudios previos y si trabajan o no. Venga, mándamela cuanto antes, yo tengo una gran capacidad y ya entre las clases que les vea a ustedes y la ficha ya les voy conociendo. ¿De acuerdo? Luego mándenme la ficha. Lo que sí voy a decirles, les voy a explicar, es cuál es, a modo de presentación, mi filosofía de la enseñanza. Porque yo llevo, vamos a ver, 16 más 24... 34 y 6, 40 años dando clase. Este es el curso número 40. Y siempre he procurado impartir la asignatura con una filosofía concreta. Y lo que les voy a explicar a ustedes ahora, en primer lugar, lo hago en todas las clases, en el curso de presentación. Por cierto, no he explicado qué hace aquí una cámara. Se lo vamos a explicar a estos señores, ¿eh? Lo pongo como digresión o paréntesis. Cuando se fundó la Universidad Rey Juan Carlos, desgajándose de la Universidad Complutense, esto era un colegio, un centro universitario, Ramón Carande se llamaba, fue los 5 últimos años del siglo pasado. Bueno, pues se creó la universidad, se hicieron todos los programas es una cosa increíble, los hace un funcionario en un despacho, de una manera totalmente absurda, esto de la educación pública no hay por dónde cogerlo, aunque sea yo funcionario catedrático dentro del sistema. Y entonces se les ocurrieron poner, la idea era, vamos a poner economía en todos los programas, tengan o no algo que ver con economía. La filosofía era, hay que crear puestos de trabajo para los profesores. Como ven ustedes, siempre criterio de eficiencia y justicia moral por parte de los funcionarios. Y llega un programa que se llama de comunicación audiovisual. Es de los más conocidos y valorados en nuestra universidad. Y de hecho tiene una nota de corte altísima. Tenemos, creo que es en Fuenlabrada, unos estudios de cine y de televisión que son espectaculares. Bueno, pues en comunicación audiovisual, que es donde se enseña a los futuros directores de cine, guionistas, realizadores de televisión, especialistas en comunicación en el mundo de la empresa, etcétera, les metieron un curso de economía política. Y cuando en el departamento, yo recién llegado como catedrático, se plantea que hay que dar ese curso de economía a los de comunicación audiovisual, pues los miembros del departamento empezaban a mirar para arriba, para abajo, a silbar, a hacerse los distraídos. Nadie quería enseñar economía a sus compañeros de comunicación audiovisual. Y entonces yo ante esa tesitura dije, pues lo enseño yo, que soy el catedrático.
O sea que son los futuros realizadores de cine, directores, guionistas, la gente que va a ser responsable de la comunicación audiovisual en todos los niveles el día de mañana. A ellos les tengo que enseñar economía. ¿Cuántos cursos tienen? Un único. ¿Cuánto? Un solo semestre. Un desafío. Pero si a esta gente yo le enseño lo que es la economía, cómo funciona la economía de mercado, el mundo de libre empresa, y lo terminan entendiendo, esto puede tener un efecto multiplicador muy grande. Y lo tuvo de la siguiente forma. Les di el curso, que tuvo mucho impacto, y al segundo curso tuvo tanto impacto que los alumnos me pidieron permiso, me dijeron, profesor Huerta de Soto, ¿tendría usted inconveniente en que le grabáramos el curso? Porque somos de comunicación audiovisual, nos vale como prácticas, y además este curso creemos que valen su precio en oro. Simultáneamente el Instituto Juan de Mariana, fundado por uno de mis discípulos, el actual creo que es rector de la Universidad de las Hespérides, Gabriel Calzada, también venía dando vueltas a la idea de grabar el curso, se pusieron de acuerdo, pusieron los medios, y creo que fue en el año 2009-2010, si no me equivoco, me grabaron el curso completo. Y entonces mandaron a una persona que se llamaba Fernando Díaz Villanueva, si no me equivoco, y venía todos los días con su motor, con su motito, y plantaba allí la cámara, coordinado con los chicos, y me grabó el curso completo. Sí, ese es. Ese es el que me grabó el... Es que lo que pasa es que hace bastantes años, ¿eh? Y es lo mejor que he hecho en mi vida, que me grabaran las clases. Nunca pensé el impacto que esto iba a tener, porque yo tenía 60, 70 alumnos cada día, y resulta que desde que se grabaron pasaron a ser los que seguían el curso 7.000. Y yo pensé, uy, qué éxito, qué cosa más grande, etcétera, parece mentira. Bueno, otro discípulo mío, que es astrofísico, Juan Manuel González González, en Sevilla, me aborda al año siguiente y me dice, profesor Huerta de Soto, las clases grabadas de usted, hombre, son un poco tediosas, porque es 1 hora y media, hay que estar 1 hora y media detrás de la pantalla del ordenador. ¿Me daría usted permiso para editar las clases en trocitos pequeños de 10 minutos y además para superponer? Si usted pone el ejemplo de Pretty Woman para explicar la teoría de los precios, poner aquí, o si está explicando con la película del desembarco de Normandía, pues poner una parte de la película de Salvando al soldado Ryan, etcétera. ¿Me daría permiso para trocear cada clase en pequeños periodos de 15 minutos, 10, y lanzarlo? Y eso me costó más trabajo aceptarlo, porque, claro, si te cogen una parte de la clase de 10 minutos y la lanzan en abierto, se pierde el contacto con lo que digo antes y con lo que digo después, se puede sacar de contexto. Pero después de darle muchas vueltas pensé que los beneficios superaban a los inconvenientes y le di la autorización. Y entonces, al trocearse cada clase en 5 o 6 mini clases, dentro de un programa que quedó estructurado, que pueden ustedes ver tanto lecciones del profesor Huerta de Soto en español o Lessons on Economics en inglés en mi página especial o en la de anarcocapitalista.com, etcétera. Entonces resulta que esos vídeos, que son 400, se extendieron y se hicieron virales por todo el mundo y los han visto centenares de miles de personas, algunos de ellos 1 millón de personas. Con lo cual, lo que se decía en esta clase, pues ha terminado teniendo un eco mundial. Y una de las personas que ha visto todos los vídeos, pues es el señor jefe de Estado, del que nos estábamos refiriendo antes. Colega mío, porque él es profesor de Economía en la universidad, y además perfectamente formado. Se sabía perfectamente todo, lo que pasa es que modificó su enfoque de la ciencia económica como consecuencia de nuestra influencia desde el estudio del mainstream neoclásico basado en el equilibrio hasta el estudio de los procesos dinámicos de mercado impulsados por la fuerza empresarial, la fuerza de la función empresarial, que es lo que caracteriza a la Escuela Austríaca de Economía. Entonces esto ha tenido tanto éxito, pues que uno se ha convertido en lo que llaman ahora un influencer. Es que yo voy por la calle y me paran, ¿puedo hacer una foto con usted? ¿Es el profesor Huerta de Soto? Sí, ¿me puedo hacer una foto con usted? Voy en el avión, oiga, el profesor Huerta de Soto, pase usted a primera, yo todo inflado, fenomenal, o en el tren, o en los restaurantes, total, que tengo que pasar de incógnito para que no me conozcan. El único sitio donde yo me expongo públicamente es en mi aula y en mis clases, pero a todas las demás, entrevistas, etcétera, las declino todas, porque yo solo me dedico a la enseñanza. Bueno, ¿qué ha sucedido? Pues que de 2010 a hoy pues han pasado 14, casi 15 años. Entonces el Instituto Juan de Mariana tuvo un cambio también, regularmente, cada X años,
pues hay un cambio en la gestión y entró como nuevo director Manuel Llamas, si no me equivoco, ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid, y hay un subdirector flamante, que es alumno del máster, que se va a levantar y se va a presentar. ¡Venga! Preséntese usted, subdirector del Instituto Juan de Mariana. Yo soy Juan Navarrete, soy de Zaragoza, estudié historia allí y me gustaba también mucho la economía, el mundo libertario. Conocía, por supuesto, al profesor Jesús Huerta de Soto y me decidí por hacer máster, y ya que estaba haciéndolo y estaba de subdirector del instituto, pues aproveché también para... Se puede sentar. Muy bien, gracias. Un aplauso para Navarrete. Bueno, entonces, estoy navegando por el Mediterráneo en mi barco, porque yo tengo un barco. Cualquiera de ustedes que vaya a Palma de Mallorca que me lo diga y le daremos una vuelta en mi barco. Y de pronto me llamas y me dice que tiene una idea fenomenal, acaba de aterrizar, y que es volver a grabar el curso íntegro. Y yo, pues me sorprendí un poco, pues dice, pues bueno, pues sí, ahora hay nuevas tecnologías, va a quedar mucho mejor, etcétera. Al final le dije que sí, y por tanto estamos grabando el curso desde el pasado mes de septiembre, Dios mediante, terminaremos en mayo. Y esa es la razón de que esté aquí esta cámara. No hay ningún problema de protección de datos, solo sale la nuca, no nos puede identificar a ninguno. Lo que pasa es que son unos traidorzuelos, porque el otro día estoy en clase y un alumno me pregunta, acaban de ser las elecciones de Argentina, el anterior 19 de noviembre, si no me equivoco, que qué opinaba sobre el presidente Milei, y recién electo, quiero decir. Y entonces yo, sobre la marcha, improvisé una respuesta. Creo que no duró más de 13 o 14 minutos la respuesta, pero estos sinvergüenzas cogieron, la cortaron, la enlataron, la viralizaron y la terminó viendo todo el mundo. Bueno, pues no me parece mal, aunque ya saben ustedes que de vez en cuando tienen que censurar. Si hay algún exabrupto, me sale algún insulto, yo no sé, un carajo o alguna cosa extraña, por favor lo censuran ustedes. Ya. No censuren, porque el trato con nuestro presidente, doctor Sánchez, es exquisito. Luego ahí no hay nada que censurar al respecto. Muy bien, pues esa es la razón, nos están grabando el curso. Nos están grabando el curso y luego ya, una vez que terminemos, pues ya veremos si también dejamos la versión íntegra o la versión enlatada. Pero digo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque es que hay clubs de seguimiento, de fans, pero en la Patagonia, o sea, tengo una carta preciosa. ¿Dónde está nuestro amigo chileno? Usted, me escriben que están en una isla rodeados de hielo y que se reúnen en el club todas las semanas para seguir el curso, pero bueno, les mandé una cantidad de libros, contestaron, desde las cárceles de castristas en Cuba, me escriben a máquinas, esas máquinas antiguas con la letra que sube y baja, que han seguido que esta clase, que qué maravilla, que cómo he podido, que soy su oxígeno intelectual, que están encarcelados. Esto es una cosa que también llevé a cabo y de la que estoy muy orgulloso, porque a través de un amiguete mío que se llamaba Michavila, ministro de Justicia, introduje por valija diplomática miles de libros de la libertad que han terminado en las bibliotecas clandestinas de Cuba. Lo digo para que vean ustedes. Y algo parecido, aunque menos problemático desde el punto de vista de distribución, se ha efectuado en Venezuela, etcétera. Lo que quiere decir que esto poco a poco va avanzando, es como lluvia fina que al final termina calando. Esa es la razón de que tengamos aquí la cámara. Y durante todo este periodo yo he querido siempre impartir mis clases con una filosofía de la enseñanza determinada. Tomen todos buena nota. ¿Cuál es la filosofía de la enseñanza del profesor Huerta de Soto? Forma parte de mi clase de presentación de hoy. ¿Cómo concibo yo la enseñanza? Para mí la enseñanza, queridos alumnos, es 4 cosas. Es muy importante, sobre todo por si alguno de ustedes quiere dedicarse a la enseñanza. El que más o el que menos enseñamos. Es una de las obras de caridad, enseñar al que no sabe, ¿no? Dar consejo al que lo necesita, sea un hijo, padre, madre, amigo, siempre tenemos que enseñar. Bueno, pues no sean ustedes tontos y aprovechen el mensaje que les envío, porque mi filosofía de la enseñanza, basada en estos 4 principios, es el resultado de una experiencia dilatada que ha destilado la esencia de lo que yo creo que es la excelencia como docente o como profesor, que tiene que transmitir, enseñar o ayudar a los demás que están deseosos de que se les oriente. Entonces, ¿cuál es mi filosofía de la enseñanza? Para el profesor Huerta de Soto, la enseñanza es 4 cosas. En primer lugar, enseñar es, tomen buena nota, enseñar es amor. Amor, ¿pero qué es esto?
amor. Sí, queridos alumnos, porque solo se puede enseñar si se quiere profundamente. Primero, la asignatura que uno quiere transmitir, el contenido que uno quiere transmitir. No es que yo lo tenga y lo transmita a ustedes, sino que ustedes lo van a desarrollar por sí solos y de manera autónoma en su propia mente, pero bajo mi dirección, yo como coacher. Eso es lo que queremos decir que se transmite. Y solo se puede transmitir algo de lo que uno está enamorado. Y yo estoy enamorado de la ciencia económica. Qué tío más excéntrico, mira que está enamorado de la ciencia económica. Pues estoy enamorado de la ciencia económica, y si no estuviera enamorado de la ciencia económica, si no estuviera enamorado de la profesión de ser profesor, no podría darles a ustedes clase. Obras son amores y no buenas razones. Y le pongo el ejemplo del recién nombrado jefe de Estado. Es un profesor perfectamente formado, se lo conoce todo perfectamente, pero ¿qué fuerza le pone? ¿Por qué? Porque está plenamente convencido de lo que dice. Y solo una persona plenamente convencida de lo que dice puede transmitir un mensaje. Y si es enseñante de una asignatura, de una disciplina científica, mucho más. Luego, el amor es esencial. Primero a la asignatura, segundo a la profesión, y tercero, ¿por qué no?, a los alumnos y a las alumnas, no me malinterpreten. Hay que querer a la persona que necesita consejo, que pide ayuda, que se inicia temeroso ante toda una vida por delante. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poder conseguir trabajo? Hay que animarles, hay que enseñarles, hay que transmitirles, y eso solo puedes hacer si les quieres. Y yo les quiero a ustedes como alumnos, como si fueran mis hijos, más que a mis hijos, porque hay un fenómeno curioso. Resulta que basta con que papá diga una cosa para que el hijo haga la contraria. A mí solo me obedecen mis alumnos, pero mis hijos no me obedecen nunca, porque dicen justo, pero es normal, es ley de vida, o sea, sus padres estarán encantados de que yo les dé clase porque ustedes enderezarán su vida y tendrán éxito gracias a mí, no a lo que les digan sus padres. Y tengo de hecho muchas cartas de agradecimiento de muchos de sus padres. Luego, en primer lugar, enseñar es amor. Pero en segundo lugar, enseñar es, tomen buena nota, entusiasmo. ¿Y qué es entusiasmo? Queridos alumnos, el entusiasmo es uno de los secretos del éxito en la vida. Hay una clase muy conocida de las mías, la pueden ver en YouTube, son los 10 secretos para tener éxito en la vida. Es la última clase lectiva del curso. Las daremos juntos, Dios mediante, hacia el 10 de mayo. Todos los años, este va a ser el año 40, doy esa clase, es extracurricular, pero son mis consejos para que ustedes tengan éxito en la vida. 10 consejos para tener éxito en la vida, y uno de ellos, sobre los que pivota prácticamente el resto, es el entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? El entusiasmo es una especie de energía psíquica interior que nos moviliza en todo lo que llevamos a cabo. Es una especie como de fuerza vital que lleva a que el ser humano sea capaz de emprender las tareas más ambiciosas e incluso de culminarlas con éxito. Energía, es una especie de energía, he dicho. Energía procede del griego, energía, y en griego energía significa acción vigorosa. Procede del mundo de los atletas de los Juegos Olímpicos. Y entonces los atletas que corrían con mucha energía es porque eran muy vigorosos y tenían mucha fuerza. Eso es lo que es una persona enérgica. Es difícil, entusiasta, es difícil definir el entusiasmo. Más bien, todos sabemos lo que es el entusiasmo por sus manifestaciones. Sabemos lo que es una persona entusiasta, de una persona que pues, está desganada, es abúlica, no tiene ninguna fuerza, que no es entusiasta. Parece como si el entusiasta tuviera una especie como de batería, una batería muy cargada, ¿no?, con mucha fuerza, y además el entusiasmo es contagioso, es otra de las características del entusiasmo. Estamos todos desanimados y de pronto viene un entusiasta, que sí, señores, que esto se puede hacer, venga, tú haces esto, lo otro, y enseguida nos ponemos todos, así como el cenizo, abúlico y degenerado también contagia a los demás, el entusiasta también les contagia, pero en sentido contrario. Y los griegos, que eran muy listos, no solo por primera vez utilizaron el término energía, acción vigorosa, sino que también utilizan por primera vez el término entusiasmo, entusiasmos, que etimológicamente, ¿saben ustedes lo que significa? Abducido por la divinidad, abducido por Dios.
Claro, veían a estas personas entusiastas, capaces de movilizar el mundo, y decían, pero si es que la mayoría de la gente está desmoralizada, deprimida, no es capaz, las adversidades de la vida son inmensas, no tenemos más que obstáculos, enseguida nos desanimamos, desanimar, perdemos el ánimo, perdemos la fuerza, que si hay un entusiasta es una cosa que nos ha tocado la lotería, esto es que solo puede venir de la divinidad, solo puede estar abducido por Dios, entusiasmos, abducido por Dios. Qué bonito, si yo soy entusiasta es que estoy abducido por Dios, y es aplicable también al presidente Milei, con independencia de cuestiones ideológicas. Y muchas personas ven a alguien entusiasta y enseguida se burlan de él, porque parece que lo políticamente correcto es reírse de todo, es ser un cínico, relativizar todo. Ah, bueno, entusiasta, solo los chicos jóvenes e ignorantes son entusiastas. Lo que tenemos que hacer es criticar todo, poner todo en solfa, dudar de todo. No hagan ustedes caso a estos que de alguna forma pretenden minarles su fuerza interior. Pues para mí, en segundo lugar, enseñar es entusiasmo, porque solo si se tiene entusiasmo por la profesión, por la asignatura, por lo que se está haciendo, se puede ser buen profesor. Porque ustedes imagínense voy a hacer ahora teatro de ventas, dos tipos ideales de profesor distintos. Uno que llega a la universidad arrastrando los pies y con el siguiente pensamiento interior: joder, otro día dando clase a estos zoquetes, por lo que me pagan, menuda miseria, si es que soy mileurista. O un profesor que llega diciendo: me ha tocado la lotería, para mí es un privilegio poder dar clase a mis alumnos y enseñarles la economía y la ciencia correcta y orientarles en su vida. No hay nada mejor que pueda hacer hoy, día martes 24 de enero de 2024, que estar con ustedes aquí, dando esta clase. ¿Quién creen ustedes que transmitirá mejor el conocimiento, que les animará más a que ustedes se disciplinen, se esfuercen, trabajen en clase, lean, cuestionen todo? ¿El primer profesor o el segundo? Obviamente el segundo, que ama la asignatura y es entusiasta, y no el primero. Y yo lo que sí les voy a decir es que ya tengo 67 años, cumplidos el pasado 23 de diciembre. Por cierto, hice un cóctel que me grabó un hijo mío, en el que dije que había tenido un regalo maravilloso de cumpleaños, y es que me habían ofrecido el triunfo de uno de mis más directos discípulos en unas elecciones y que había terminado como jefe de Estado. Solo se le ocurre el tío, ¡ping!, mandarlo, llega a Juan de Mariana, lo de Juan de Mariana cortan ahí las caras, lo hacen viral, y yo creo que eso lo han visto ahí, es que tengo cartas de argentinos y argentinas llorando: ¡oh, nunca he visto que a nosotros nos pongan tan bien fuera de Argentina! Pensábamos que éramos el culo del mundo y ahora estamos en el top of the world. La verdad es que, oye, yo nunca pensé, si una cosa tan sencilla puede hacer a tanta gente feliz, pues lo tendré que repetir, a ver si hago más cumpleaños, y cumplo varias veces los años, ¿no? Bien, bueno, pues está claro que para transmitir los conocimientos hay que amar la asignatura y ser entusiasta. Pero también mi filosofía de la enseñanza requiere otros dos principios, no solo amor, no solo enseñar es amor para mí y entusiasmo, sino que también, en tercer lugar, enseñar es claridad. Esto es muy importante. Solo lo que se entiende perfectamente se puede explicar de una manera clara. Cualquier profesor que ustedes vean que explica de una manera no clara, ni siquiera él entiende lo que está diciendo. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque hay muchos profesores que consideran un honor explicar su asignatura de una manera tan compleja y tan arcana que no la entiendan, no solo ellos, sino que no la entiendan ni siquiera Dios, que fíjense ustedes que lo entiende todo. Y parece que cuando es una cosa muy compleja y que no la entiende nadie, que tiene un nivel científico más elevado. Y muchos de mis colegas lo que se empeñan es escribir una y otra vez artículos científicos de economía llenos de matemáticas arcanas, desarrollar modelos, Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, le llaman. Y entonces los que no son peritos en matemáticas pues quedan capidisminuidos porque no entienden ese conocimiento tan superior. No se dejen ustedes engañar. Enseñar es claridad.
No importa lo compleja que sea la asignatura o el tema concreto o el objeto de lo que se esté enseñando, el profesor tiene que ser capaz de explicar en términos claros el mensaje. Y por eso yo me voy a esforzar a lo largo del curso, y lo verán, en ser tan claro como yo humanamente lo pueda llevar a cabo. Y voy a explicar el mismo argumento, desde un punto de vista, desde otro, para que queden absolutamente claros todos los argumentos. Enseñar es amor, enseñar es entusiasmo, enseñar es claridad, y en cuarto lugar, el último principio de mi filosofía de la enseñanza, enseñar es constancia. ¿Qué significa? Bueno, pues eso, todos los secretos del éxito en la vida, la constancia. Significa que hay que repetir una y otra vez las mismas ideas. Pero enseñar no solo es ser constante por parte del profesor, también es ser constante por parte del alumno. No vale venir aquí a clase, ¡ay, qué interesante es, qué divertido es por Huerta de Soto! Me entra por aquí, me sale por acá, y si te he visto no me acuerdo y me olvido de todo. No, señores, ustedes tienen que ser, secreto del éxito como alumnos profesionales es la constancia. ¿Y por qué arrasan las chicas en el mundo de la universidad y en la educación? ¿Y por qué de cada 10 matrículas de honor, 8 son de mujeres? ¿Es que las mujeres son más inteligentes que los hombres? Entre ustedes y yo, sí, pero no es políticamente correcto. No, son igual de más o menos listas que los hombres. ¿Por qué arrasan? Simplemente porque son más constantes, son más hormiguitas, tienen más tesón. Los chicos tienen la cabeza llena de pájaros y están idiotizados. No pasan la adolescencia ni la madurez hasta los 30, 40, 50 años, que los echan a patadas de casa. Es por eso la constancia, que es esencial, como secreto del éxito en la vida. Fíjense ustedes lo importante que es la constancia. Voy a hacer una referencia sobre la constancia y otra referencia sobre el entusiasmo, que se me ha pasado a hacerla antes. Siempre digo que la constancia es tan importante. Yo decía en todas las clases que daba sobre los secretos del éxito en la vida, que decía, si tuviera otra hija le pondría por nombre Constanza. Y así fue año tras año, hasta que nació mi quinta hija, que anda por ahí, es muy conocida y se llama Constanza, Fátima. Ya está casada, por cierto, y tiene 2 niñas. Luego, es muy conocida en el mundo universitario, mi hija Constanza, después de mis múltiples discursos sobre la importancia de la constancia. Constancia significa martillo pilón. Una vez que te dan y terminas en el suelo, te levantas. Otra vez que vuelves a sudar el polvo y a comer el barro, te vuelves a levantar. 1, 10, 100, 1000, 10.000 veces, las que haga falta. Que tenga esa filosofía de constancia, tendrá éxito en la vida. Claro, tuve que cambiar el discurso, porque ya al nacer mi hija no podía decir, fíjense usted lo importante que es para mí la constancia, que si tuviera otra hija, le pondría por nombre Constanza. Fue mi quinta hija, luego tuvo otro hijo, no hay quinto malo, en el español de aquí, de este lado del Atlántico, se utilizan muchos términos taurinos, no hay quinto malo, no hay Tuve otro hijo, Santiago Benjamín, y luego se han casado todos menos el pequeño, y tengo 18 nietos, el mayor de 9 años y el pequeño de 0. También es cierto, a ver si puedo también bater un récord en cuanto a los nietos se refiere. Eran todos esos que estaban el otro día en el cumpleaños llorando, venga, cállate niño, no sé cuántos, que se oye ahí de fondo, etcétera. Vale. Que hay que ser constantes, queridos alumnos. Y ahora vamos a ver lo del entusiasmo. Esto es importante, porque veo a algún alumno con cara escéptica, veo a algún alumno posmoderno, veo a algún alumno imbuido del relativismo posmoderno, hipercrítico de todo y que no se moja por nada. Este señor que habla del entusiasmo. Bueno, lo que le voy a decir es qué hay que hacer cuando nos falla el entusiasmo. Esto sí vale su precio en oro, Lo podría vender, lo podría vender a 100.000 euros el consejo, por publicarlo en libros, etc. ¿Qué hay que hacer cuando nos falla el entusiasmo? ¿Qué tiene que hacer el escéptico que no es entusiasta? ¿Qué pasa cuando, ¡pum!, me echan del trabajo, soy kirchnerista y me manda a la puta calle, me deja la novia y se va con otro? Piensen las cosas peores, una grave enfermedad familiar, quedamos hundidos. Y esto tenemos que estar acostumbrados, porque nos va a pasar una y otra vez a lo largo de la vida, porque la vida consiste en esto, no nos engañemos, es una carrera de obstáculos y de pruebas personales.
y tenemos que ser capaces de superarlas, una a una. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos falle el entusiasmo? Tomen buena nota. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién ha visto la película Salvando al Soldado Ryan? ¿Protagonista? Tom Hanks, muy bien. Bueno, pues ya saben la historia, etcétera. El día de 6 de junio de 1944 fue el desembarco de Normandía que liberó a Europa del totalitarismo nazi. El día antes formaron los mandos a los miles de soldados, ingleses y norteamericanos sobre todo, que eran gente jovencísima, tenían entre 18 y 21 años. ¿Qué edad tienen ustedes, como ustedes? Los forman y les dan sus últimas palabras antes del desembarco. Y los tenían allí, ¿y qué les dijeron? Les dijeron: soldados, sabemos que estáis muertos de miedo. Nosotros, que somos vuestros mandos, también. No es para menos. Mañana, cuando salgamos de las barcazas, en la playa de Omaha y en las otras, nos vamos a enfrentar a pecho descubierto, nada menos, contra los nidos de ametralladoras que nos van a estar esperando. Y sin embargo, mañana tenemos que salvar Europa y ser héroes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Mañana solo tenéis que hacer una cosa: actuar como si fuerais héroes. Entonces, que cada uno se imagine qué es lo que haría un héroe en esas circunstancias. Yo, por ejemplo, saltar de la barcaza, pegar un grito y decir: ¡me como el mundo! Pues hazlo. Tú, otra cosa, también. Y si actúan ustedes como si fueran héroes, y damos por supuesto que estamos todos muertos de miedo, no tengan ninguna duda de que lo serán. Y esos miles de chicos desembarcaron, uno dando su grito, el otro su salto, actuando como si fueran héroes, y resulta que fueron héroes y salvaron a Europa. Afortunadamente a nosotros no nos van a pedir desembarcar jugándonos la vida mañana con grandes posibilidades de caer. Simplemente lo que tenemos que hacer es salir hoy de esta clase, de esta puerta, entusiasta y con una regla para ser entusiasta, y esa regla es muy sencilla y es la misma. Cuando nos falle el entusiasmo, solo hay que hacer una cosa: pensar qué haría una persona entusiasta y sin reflexionarlo más, ni darle más vueltas en la cabeza, hacerlo. ¿Quién se acuerda de Mecano? Ustedes son muy jóvenes, nadie sabe quién era Mecano, ¿o sí? Había una famosa canción de Mecano que decía: hoy no me puedo levantar. Qué mal canto, ¿eh? El fin de semana me ha sentado fatal. Lunes por la mañana, una borrachera. Toda la noche sin dormir, fumando, bebiendo sin parar de reír. Fíjense ustedes el resacón el lunes por la mañana y la situación física y psicológica de desánimo y de hundimiento. Pues, ¿qué hay que hacer en esas circunstancias? Pues nada más decir, como decía el profesor Huerta de Soto, ¿qué haría un entusiasta en estas circunstancias? Saltar de la cama, abrir la ventana de mi cuarto y decir: ¡me como el mundo, carajo! Pues si es eso lo que tú te imaginas, hazlo y no lo pienses más. Salta de la cama, abre la ventana y da el grito. Y a partir de ahí todos los problemas quedan solucionados. Porque la vida es el gran teatro del mundo, decía Calderón de la Barca. Y cuando uno desarrolla un papel, es imposible que no se identifique con el mismo. Y si yo actúo el papel de entusiasta, es imposible que no sea entusiasta. Y yo lo que les ruego, queridos alumnos, pero no solo con el objetivo académico de que saquen el mayor jugo posible a esta clase, sino también como realización personal, es que desde el momento en que salgan de la clase hoy, sean ustedes una persona distintas, tengan esta idea fija y sean entusiastas, y lleguen a casa arrasando. Que sus padres, hermanos, amigos, significan others, osos, lo que sea, 27 tipos de familia, queden admirados y decir: ¿pero qué le ha pasado a fulanito y a fulanita? ¿Pero que a estos chicos qué les ha sucedido? Simplemente que vengo de una clase del profesor Huerta de Soto. Mi filosofía, por tanto, de la enseñanza, enseñar es amor, enseñar es entusiasmo.
Enseñar es claridad y enseñar es constancia, repetición, martillo, pilón, pan, 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 pan. Y yo voy a hacer lo posible para ser profesor en base a mis principios. Yo tengo un objetivo en la vida. Tome nota, objetivo del profesor, objetivo académico del profesor. Es un objetivo ambiciosísimo. Les recomiendo que ustedes siempre se planteen los objetivos más altos, que no pequen nunca de quedarse cortos, porque cuanto más ambicioso sea el objetivo, de acuerdo, no lo alcanzarán, pero más posibilidades tienen de llegar más lejos de lo que serían otras circunstancias si se autolimitan. ¿Cuántas veces se ha dicho que solo utilizamos el 10% de nuestra energía, fuerza e inteligencia? Pues no se queden ustedes cortos, siempre vayan al máximo para lograr los máximos objetivos. Y con eso, pues, les garantizo que el curso lo van a seguir y lo van a aprovechar de una manera excepcional y clara. De manera que este curso no solo van a aprender economía, sino que van a aprender a ser seres humanos. Y yo soy un ser humano, como ustedes. Y cuando vengo por aquí, pues tampoco vale, es que profesor Huerta, que no tiene ningún mérito, que sea así, porque qué entusiasta es, y además es millonario, si tiene un ventre de oro, y le va todo bien, y además hasta los jefes de Estado le saludan, etcétera. No se engañen. Yo tengo muchísimos problemas, como tienen ustedes, y a lo mejor en la mañana me han dado pan, 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 y por la tarde también. Y tengo que venir aquí y hacer de tripas corazón, que no se me note y dar una clase que sea modelo de entusiasmo y de constancia. Yo mismo tengo que aplicar día a día estas normas. Y por eso se la traslado a ustedes, y ustedes serán los jueces supremos. Al terminar el curso, pues ya me evaluarán y dirán, bueno, pues sí, el profesor ha cumplido su objetivo. ¿Y cuál es mi objetivo como docente? Pues tomen nota, el objetivo como profesor mío es el siguiente: ser el mejor profesor que ustedes hayan tenido nunca. El mejor profesor que hayan tenido en el pasado, en el presente o que vayan a tener en el futuro. Eso es lo que yo pretendo. Cuando les he dicho que no pequen nunca de tímidos a la hora de fijarse sus objetivos en la vida, que no se queden cortos, me lo aplico a mí mismo. ¿Qué me toca a mí? ¿Por qué razones, azares del destino, he terminado yo en el aula 5, en el edificio, en el aulario de la Universidad Rey Juan Carlos en Vicálvaro, hoy martes 24 del año 2024? No lo sé, podríamos filosofar. El caso es que estoy aquí. ¿Qué dice la Madre Teresa de Calcuta? Dice, ¿cuál es el día más importante? ¿Cuál creen ustedes que contesta ella? ¡Hoy! ¿Cuál es el día más importante de nuestra vida? ¡Hoy! ¿Y cuál es el momento más importante del día más importante de nuestra vida? ¡Ahora! Todo lo demás es irrelevante, lo que ha pasado o lo que vendrá. Concentrémonos en el aquí y ahora. Y si yo pretendo ser el mejor profesor que ustedes hayan podido tener, es lo que pretendo, pero no soy perfecto. Y algunos días me notarán ustedes que vengo más cansado, que a otros días pues estoy más ágil de mente. Yo preparo las clases de manera concienzuda, pero nunca leo. En esto sí que me distingo de mi dilecto discípulo. Y voy siguiendo un esquema perfectamente preparado, pero improvisando en cuanto a la forma que tengo de explicar, los ejemplos que utilizo, etcétera. Porque el mero hecho de verles a ustedes la cara que tienen y cómo reciben lo que digo, ya de manera creativa, a lo mejor varío el mensaje o la fuerza. Si veo que ustedes se van durmiendo, pego un grito. Hay por ahí un vídeo también muy famoso, porque no solo están en vídeo las clases, todas las conferencias mías están en vídeo, también las han visto centenares de miles de personas. Hay una que se titula Juan de Mariana y los escolásticos españoles, el claustro de la Catedral de Segovia. Me lo prestó el obispo y di mi conferencia, centenares de miles de personas, está en español, está en inglés, y me recuerdo que estaba el obispo y el claustro, y yo daba mi conferencia, y de pronto el obispo, que ya era mayor, se me dormía. Y cada vez que se me dormía, yo pegaba un grito y el tío se ponía así. Bueno, pues ven ustedes que hay una interacción entre... El obispo se llamaba Ángel, el obispo anterior a aquella hora. Hay una interacción siempre. Esto es una cosa, es un intercambio entre ustedes que me escuchan y yo que hablo con ustedes.
Bueno, pues ya sabemos qué hay que hacer para ser entusiastas y que junto con la constancia son los dos pivotes sobre los que girará el éxito de nuestra vida, nuestra satisfacción interior, nuestra realización personal, en suma, nuestra capacidad de ser felices y, sobre todo, de hacer felices a los demás. Y explicada cuál es mi filosofía de la enseñanza, voy ahora a hacer una pequeña cuña sobre cuál es el objetivo del curso y en qué se diferencia este curso de otros. Esto es importante porque creo recordar al bueno de Navarrete que falló la grabación de la primera clase del curso anterior y empezamos a grabar a partir de la segunda o de la tercera. Luego lo estoy repitiendo precisamente para, de alguna forma, cubrir ese vacío, porque salvando las distancias, que aquí tenemos alumnos de Dirección y Administración de Empresas y los otros de Comunicación Audiovisual, nos vale esta introducción. Escuela austríaca. Se llama así porque oficialmente surge de la mano de Karl Menger, profesor de Economía Política en la Universidad de Viena, cuando publica en 1871 un libro que se titula Principios de Economía Política. Y ese libro revolucionó nuestra disciplina. Es un libro, a pesar de haber sido escrito en el siglo XIX, extraordinariamente moderno, porque es un libro que concibe el objeto de investigación de la economía como un proceso social protagonizado por seres humanos de carne y hueso, como somos ustedes y como soy yo, dotados cada uno de una innata capacidad para darse cuenta de oportunidades de beneficio que surgen a su alrededor en cualquiera de los ámbitos en los que actúa el ser humano, no solo en el ámbito estrictamente mercantil, una oportunidad de ganancia, compro aquí barato y vendo caro, también en el ámbito filantrópico, de ayudar al necesitado. Siempre pongo como ejemplo de empresario a la Madre Teresa de Calcuta, y no era precisamente Bill Gates, o en el ámbito artístico, de pronto descubrir una nueva forma de manifestar o de plasmar mi filosofía artística. Yo Picasso, y empiezo a pintar el cubismo. Y luego viene la gente y se ríe, es que solo puede pintar un niño de 6 años, y contesta Picasso, sí, pero para pintar como yo, como un niño de 6 años, previamente tienes que haber pintado como Velázquez. No solo en el ámbito estrictamente mercantil, en el ámbito filantrópico, en el ámbito artístico, en el ámbito académico, también la creatividad humana, descubrir nuevos campos de investigación, nuevas formas de abordar problemas y buscar soluciones a los mismos. En el ámbito de la amistad entre los sexos, de las relaciones, en el ámbito de las relaciones conyugales, en todos los ámbitos en los que nos movemos, el ser humano está dotado de una innata capacidad creativa. Y cada vez que el ser humano descubre o crea, se da cuenta de una oportunidad de ganancia y actúa para lograrla, se desenvuelve un proceso dinámico que está dotado de un orden interno, que no está impuesto por la fuerza, por nadie, desde fuera. Y cada vez que detectamos esa oportunidad de ganancia y nos aprovechamos de ella, se produce un acto de creatividad, de información, de transmisión de información y de coordinación y ajuste. Y entonces el mundo poblado por miles y millones de personas, cada uno de su padre y de su madre, persiguiendo los más variados objetivos, obviamente la inmensa mayoría de ellos contradictorios entre sí, existiendo infinitas descoordinaciones, resulta, y esta es la gran maravilla, que empieza a estudiar con esta concepción dinámica Menger, que cada descoordinación se plasma en una oportunidad latente de beneficio, que está ahí latente para ser descubierta. ¿Por quién? Por los empresarios. ¿Y quiénes son los empresarios? Todo ser humano que está dotado de una innata capacidad creativa, que cuando se da cuenta de ese desajuste, ¿qué hace? Anda, aquí hay uno que está mal utilizando un recurso que el otro necesita con tan gran urgencia. ¿Qué es lo que hago? Compro barato a este y le vendo caro, e inmediatamente transmito la información en el mercado de que, ojo, ese recurso que nadie quería tiene demanda, que hay que economizarlo y que además que ha habido un precio de mercado, que es una señal, de esto hablaremos mucho en el curso. Los precios de mercado son unas señales que nos orientan y que nos permiten calcular, que nos permiten evaluar hacia atrás si hemos tenido o no éxito, y también hacer presupuestos respecto de cuáles son las alternativas que se nos abren y cuál debemos de elegir. Y todo esto de una manera espontánea, surge solo, resultado de la acción humana individual, de unos con otros, del intercambio voluntario, sin utilizar la coacción y la violencia.
y los seres humanos intercambiamos, porque ambas partes salen ganando con el intercambio, si no, no se cerraría el intercambio. Y en los intercambios se fijan esos señales esenciales que son los precios, que a su vez se retroalimentan en el sistema, en el proceso, porque indican, son como guías lo que tenemos que hacer o aquello que tenemos que evitar. Y cuando hay un proyecto de acción que culmina en beneficio, entonces nos está indicando que estamos actuando bien, porque los recursos escasos los estamos utilizando de una manera adecuada. Si el proyecto termina en pérdida, también es una señal muy importante, indica que hemos actuado mal, que estamos, como si dijéramos, dilapidando recursos escasos en un proceso productivo, cuando había otros alternativos en los que serían más valorados esos recursos. Y unos y otros, beneficios y pérdidas, son igualmente necesarios en el proceso social del orden espontáneo. Los beneficios con señal que nos indican por ahí debéis de ir o vais por el buen camino. Las pérdidas como un imán que dice, oye, tienes que dar un golpe de timón porque estás cosechando pérdidas. Y todo esto de una manera espontánea, sin que nadie lo organice desde arriba. Esa es la gran maravilla que nos permite entender la ciencia económica y concretamente el paradigma de la denominada Escuela Austriaca de Economía. Pero es que, queridos alumnos, el nombre es erróneo, porque lo que hizo Karl Menger fue retomar una tradición mucho más antigua, que en sus principios fue elaborada por esos grandísimos pensadores que fueron los escolásticos del siglo de oro español, de las que dieron clase en la Universidad de Salamanca y aledaños, también Coimbra, etcétera, que ya desde el siglo XVI y XVII descubrieron la teoría subjetiva del valor, que el valor no es algo intrínseco a las cosas, ni mucho menos resultado del coste incorporado en las mismas, descubrieron que son los precios los que determinan los costes y no al revés. No es que ellos fueran conscientes de que eran economistas, no, eran catedráticos de Derecho o de Teología o de moral en estas universidades, pero fueron testigos de excepción de un hecho sin precedentes histórico, que fue la afluencia masiva de metales preciosos procedentes de América como resultado del descubrimiento de América, lo cual distorsionó completamente la estructura de precios relativos en nuestro país. Creo toda una serie de fenómenos que ellos estudiaron, y además estudiaron de una manera muy fina desde el punto de vista intelectual. Y los principios básicos de la economía austriaca, de la teoría del capital, del interés, etcétera, ya fueron discutidos por estos grandes teóricos. Y Menger retoma esa tradición, de hecho cita a los escolásticos españoles, por ejemplo, el libro Veterum Collatio Numismaticum de Diego de Covarrubias, del gran arzobispo de Segovia, Diego de Covarrubias y Leiva. Por cierto, iremos los alumnos del máster y alguno que haga mucho la pelota de grado será invitado al cochinillo austriaco en José María, en Segovia, a partir de Semana Santa. ¿Por qué vamos a Segovia? Porque Diego de Covarrubias fue arzobispo de Segovia, está enterrado allí, le considero en cierta forma fundador de la economía y vamos a presentarle siempre nuestros respetos todos los años con los alumnos. Luego, la escuela austríaca es esta concepción dinámica, impulsada por la función empresarial. Para ustedes es vital, porque han elegido como estudios universitarios dirección y administración de empresas. Entonces van a desarrollar su actividad en empresas concretas y es importante que conozcan los fundamentos esenciales de lo que están haciendo, y eso es lo que yo les voy a enseñar a lo largo de este curso. Luego, ¿qué es lo que caracteriza a la escuela austríaca? El estudio de la concepción dinámica del mercado, es decir, un proceso dinámico y evolutivo. Esta es la primera diferencia frente a el enfoque tradicional de la economía, que solo enseña un modelo de equilibrio, como si dijéramos una foto inerte en el que no hay cambios, en el que se impide que haya ninguna creatividad empresarial. En segundo lugar, ese proceso dinámico protagonizado e impulsado ¿por qué? Por la fuerza creativa de la función empresarial de todos y cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que componemos la humanidad. Y en ese proceso dinámico de creatividad, en la que se da entrada además al concepto subjetivo de tiempo, el ser humano siente el transcurso del tiempo conforme actúa. Si no actuáramos no existiría el tiempo. Es el concepto de tiempo subjetivo o praxeológico. Los griegos tenían dos términos distintos. Kairos era este tiempo que estudiamos en economía, frente a Cronos, que es el tiempo
como una analogía del movimiento, en el mundo de la física. Los cronológicos, los relojes se están moviendo, ¿no? En realidad es una analogía, se mueven las manecillas y decimos que es un cuarto de movimiento, es un cuarto de hora. No ese es el tiempo que se utiliza en economía, sino que es el tiempo experimental de ir superando las diferentes etapas que el actor cree que hay que culminar antes de alcanzar su tan ansiado fin. Y esto no permite un tratamiento matemático. La matemática, y se lo dice usted, es un matemático, porque una de mis especialidades es estadística y econometría actuarial. Por razones personales heredé una compañía de seguros de vida, por eso soy millonario. Y soy actuario matemático de seguros. Mi abuelo fue el primer actuario de seguros de España. Luego, sé de lo que estoy hablando. Las matemáticas es un lenguaje de enorme valor, pero que ha surgido a instancias de las necesidades del mundo de la física y de las ciencias naturales, donde se da el principio de constancia. No me expliquen ustedes por qué, pero los fenómenos naturales son constantes, en términos deterministas o en términos probabilísticos, y la ciencia natural avanza encontrando nuevas constancias, pero en el mundo social, en el mundo del proceso de mercado, del orden espontáneo, no hay constancias, todos son variables, porque cada uno de los protagonistas es un ser humano dotado de una innata capacidad creativa, que es capaz de cambiar el mundo con un nuevo flechazo de información, que mañana por la mañana se me ocurra hacer esto o se me ocurra hacer lo otro. En el mundo de la ciencia natural, el futuro ya está dado y solo falta que llegue, es un porvenir. En el mundo de la economía, entendida en esta concepción dinámica, protagonizada por los empresarios de a pie, que denodadamente se levantan por la mañana, empresarios de bien, para tratar de sacar adelante sus vidas y sus empresas, el futuro no está jamás dado, porque será uno u otro según se haga de una u otra manera. En el mundo nuestro, el futuro es un por hacer, no es un porvenir. Y eso también se da de bruces con la economía al uso, la economía neoclásica o del mainstream, que para poder utilizar sus sofisticados modelos matemáticos se ven obligados primero a, 1, congelar el mundo. Queda prohibido que haya empresarios creativos ni nadie descubra nada. Recuerdo la primera clase que me dieron de economía, yo idiota de mí, 16 años, el profesor dijo, supongamos que toda la información está dada y no cambia. Entonces nos quedamos con cara de gilipollas, el primero yo, y empezó a llenar la fórmula, la pizarra de fórmulas matemáticas, y así continuó todo el curso. Pero es que no valía para nada, todo eso era una basura. Fíjense ustedes el supuesto. Supongamos que toda la información está dada y no cambia. Eso es una basura, no vale para nada. Pues con eso se construye todo el mainstream de los ingenieros sociales que el otro día demolió el jefe de Estado hispanoamericano, discípulo mío. Parece una parodia, pero no lo es. Entonces a ustedes les ha tocado un profesor de los que les va a enseñar la economía como ciencia, es un conocimiento científico general, abstracto, pero centrado en la realidad. Es decir, cómo los seres humanos crean continuamente e interactúan unos con otros y continuamente coordinan, en lo que yo denomino el Big Bang social empresarial, una explosión sin límite del conocimiento y de la creatividad, que tiende a estar tan coordinada como humanamente sea posible en cada circunstancia histórica. Ese Big Bang social de explosión sin límite es lo que hace avanzar la civilización. Y esto no lo pueden entender los economistas neoclásicos, porque se ven obligados a congelar la realidad para aplicar sus modelos. ¿Cómo les podría explicar yo? Es que hay una paradoja, hay algo increíble. Miren, en el mundo de los científicos de la naturaleza, ellos desarrollan un modelo y luego van a la realidad a contrastarlo. Y si resulta que la realidad refuta el modelo, ¿qué es lo que hacen? Tiran a la basura el modelo, dicen la teoría es falsa y fuera. Pues bien, con mis colegas en economía es justo lo contrario. Desarrollan un modelo perfecto. Y van a la realidad y dicen, carajo, la realidad, carajo, nunca mejor dicho, la realidad no coincide con el modelo. En vez de tirar el modelo a la basura, lo que dicen es, la realidad está equivocada, llena de fallos. Tenemos que modificar la realidad. ¿Y cómo? Papá Estado, ingenieros sociales, expertos en los ministerios, doctor Sánchez, nuestros representantes, organizaciones internacionales, Davos, ¡eh! El modelo es el correcto, la realidad está errónea. Tenemos miles de víctimas que hemos identificado. Los animales, la ley de animales. Las mujeres, pobrecillas. LGTBIHIJK, pobrecillos. Focas, calentamiento global, oso polar, etcétera, pobrecillos. Ahora habrá que hacer. Obviamente, venga miles de millones, y esto estaría todo muy bien si no fuera que ese modelo se quiere imponer por la fuerza. Estado es coacción y violencia.
es boletín oficial del Estado, ley, multa. Si no pagas la multa, a la cárcel. Si te escapas de la cárcel te pueden pegar un tiro y no pasa nada. Frente a esa visión del mundo, de grandiosos planes de ingeniería social estatista, que solo surgen de la perturbada mente de unos economistas ensoberbecidos que creen que lo correcto es su modelo perfecto y que el mundo está lleno de fallos porque no coincide con su modelo. Frente a eso está el esquema alternativo, que es el de esta cátedra, que estudia el mundo como es, quiere aprender cómo somos los seres humanos. Y además hemos descubierto la gran maravilla, que sin necesidad de gobiernos, ministerios, expertos ni coacción, surge un orden espontáneo, un orden simplemente del actuar, interactuar voluntario, apretón de manos entre unos y otros, en el que ambos salen ganando, en base a que descubrimos oportunidades de ganancia mutuamente satisfactorias y cooperamos con los demás. Dirán, es que desde la perspectiva de mi modelo eso no es perfecto, pero es que la perfección no existe en el mundo y usted no puede calificar de que el mercado real tiene fallos comparándolo con un ideal o un nirvana irrealizable. Lo que sí sabemos como científicos es que el orden espontáneo, impulsado por la empresarialidad, en un entorno de vínculos contractuales, basado en la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada, tiende a detectar las descoordinaciones y a superarlas y solucionarlas, en un proceso de continua expansión, que es el que, desde que se ha abierto tímidamente la ventana a la libertad, ha hecho salir de la pobreza a miles de millones de personas. Cuando yo era pequeño, en 1962, me acuerdo como si fuera ayer, porque tendría 5 o 6 años, se nos va el mayor catediano. No le debe haber convencido este último. Aunque una de mis tesis doctorales, que las que he dirigido más famosas, es del teniente coronel Hernández Cabrera de la Legión Española, con mando en la Legión Española en Málaga y luego mando en la ONU en Bosnia y en Herzegovina. Su tesis es cómo privatizar el ejército. Se la recomiendo a todos porque la tengo publicado en Unión Editorial. Y se conoce perfectamente el ejército de memoria, todas las corruptelas, etcétera. Pues esta concepción de la economía o concepción dinámica impulsada por la empresarialidad, con unos supuestos enormemente realistas, que tanto contrasta con el modelo de equilibrio, fotografía, en el que no hay seres humanos creativos, se elimina el ser humano. Es una cosa curiosa, mis colegas neoclásicos han introducido lo que llaman el tipo ideal, un tipo ideal, es una especie como de pingüino. ¿Ustedes han visto los pingüinos? Se tira un pingüino al agua y todos los otros pingüinos, todos igual, vestidos al agua. Es lo más que establecen como modelo, como protagonista en sus modelos, una especie de ser humano hecho un pingüino, o un ser humano robotizado que reacciona ante los acontecimientos. Y eso es lo que quiere el poder. El poder lo que quiere es manipularnos a su antojo, como si fuéramos plastilina. Y claro, como somos seres humanos independientes y autónomos, tiene que de alguna forma someternos para que aceptemos ser esclavos del Estado, siervos del Estado. Lean, por favor, el gran ensayo sobre la servidumbre, de Etienne de la Boétie, 1584. ¿Por qué razones aceptamos ser siervos del esclavo? Y lo explica muy claramente. Habla de la costumbre, nos acostumbramos a ser siervos. Habla de que siempre el Estado y el gobierno se presenta rodeado de una aureola para legitimarse, sacralizado, el faraón que es hijo de Dios y también el emperador romano, y luego los reyes absolutos nombrados por Dios. Hoy esa aureola es la soberanía popular y la democracia. Mire cómo se llama la democracia. Y entonces ante esa aureola todos obedecemos y somos siervos. Y hay una película maravillosa, se llama Valquiria. ¿Quién la ha visto? Valquiria. Es la del intento de asesinato de Hitler. Entonces esa es tremenda, porque hay un determinado momento en la película en la que, cuando ya se levantan en Berlín contra Hitler, Hitler milagrosamente salva la vida, coge el teléfono y llama al comandante general de Berlín. Y le dice, ¿es usted el comandante? Sí. ¿Reconoce usted mi voz? Sí, mi Führer. ¿Se acuerda usted del juramento que hizo? Sí. Pues le ordeno que marche para atrás. Y el tío va y obedece. ¿Por qué?
porque los alemanes, y todos estamos acostumbrados a obedecer. ¿A obedecer qué? Un trapo de colores que se llama bandera, una música más o menos pegadiza que se llama himno. Todo está elaborado para lavarnos el cerebro y que seamos serviles. Por cierto, les tengo que decir, esto ya es extraacadémico, pero tengo que poner encima mis juicios de valor de la mesa para que lo sepan. El profesor de ustedes es anarquista. No sé si habrá escapado a su fina percepción, pero lo digo desde el primer día de clase. O sea, yo creo que el liberalismo, es una mariconada, con perdón y sin el más mínimo deseo de ofender a los homosexuales, que tienen todo mi respeto los homosexuales. Hombre, mientras no sean como John Maynard Keynes, que sean promiscuos compulsivos y pederastas, si no cojan el artículo sobre Keynes que tenemos en Procesos de Mercado y como le escriba a su amante Strachey, oye, vente, lo digo porque es el dios de la economía neoclásica, Keynes, decía, vente a Túnez porque aquí los jovencitos son muy baratos, está ahí puesto, pero todas las élites de la ingeniería social, todo esto echan tierra. Claro que tiene derecho a ser homosexual y a organizar su vida como quiera, pero no a ser pederasta ni a escribir diciendo, vente aquí que los niños son muy baratos, para tirártelos. Y luego además tiene la biografía de Keynes, la lista de todos los amantes que tenía y cómo tenía los encuentros casuales en el metro de Londres. Eso sí que me indigna, sea o no homosexual. Pero bueno, quitando esto y haciendo esta digresión, el liberalismo para mí, aparte de ser una mariconada, es pecado, está clarísimo, es científicamente irrealizable porque la ciencia económica ha demostrado, y es una de las clases que veremos aquí, de la mano de la escuela de la elección pública, que una vez que existe el Estado es imposible limitar el crecimiento de su poder. El programa o el ideario de los liberales clásicos ha fracasado ostensiblemente. La separación de poderes es una mentira. No les tengo que explicar a ustedes, porque tienen el caso clarísimo en España, pero no solo en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Quién nombra el Tribunal Constitucional? El propio gobierno. Es juez y parte en la propia causa, pero ¿qué vamos a hablar? Que no les puedo explicar. Que venga aquí, invitaré al doctor Sánchez a que les dé una clase sobre separación de poderes, que es algo muy interesante. No hace falta uno de sus predecesores, que ahora se le llena la boca criticando a Sánchez, llamado Alfonso Guerra, ya dijo que Montesquieu, el gran padre de la separación de poderes, hacía mucho que había muerto, que nadie se tiene que creer esa mentira de separación de poderes. Luego el liberalismo, señores, es un engaño. La única posición coherente con la naturaleza del ser humano, compatible con nuestra naturaleza, y por tanto el futuro que tiene que guiar toda nuestra acción es la anarquía. De arkein, que significa mandar, y an, que no mande nadie. La anarquía de propiedad privada, capitalismo libertario o anarcocapitalismo. Y esa es la posición científica que yo les iré explicando en clase siempre que tenga la oportunidad, para que tengan ustedes una conexión, sabiendo que forma parte extracurricular, no tiene nada que ver, o sí que tiene que ver con el contenido del curso, sí que tiene que ver, porque un mensaje implícito que te explica cómo funciona el orden espontáneo sin intervención estatal y cómo coordina y hace avanzar la civilización, no significa que se imponga ningún juicio de valor a ustedes. Si alguno de ustedes es Lenin o Stalin del día de mañana, ya sabe lo que tiene que hacer para acabar con la humanidad, muy sencillo, poner piedras o palos en ese orden espontáneo. Ya lo dijo Lenin, organicemos la sociedad como si fuera el servicio de correos. Hay una manera clarísima de acabar con la sociedad capitalista y la economía de mercado y la civilización. Corrompamos su moneda, hagamos una inflación sin límite, como la que hemos tenido en Occidente, los supuestos bancos centrales, cuya responsabilidad era garantizarnos la estabilidad monetaria. Nos han birlado el 25% del poder adquisitivo de nuestra unidad monetaria en los últimos 3 años. Y no hablo del caso de Argentina, que tiene una inflación del 160 o el 200% al año, o que puede ser el 20% al mes, o ya no sé por dónde andan. Y eso destroza las sociedades. Bueno, pues ya he dicho, he puesto encima, para que no vean ustedes que aquí hay ningún subterfugio, que yo les quiero convencer de nadie. Si aquí hay un comunista acérrimo, alguien que quiere destruir la humanidad, un milenista como Marx, lean los poemas de Marx, donde quiere destruir el mundo, les estoy dando en bandeja las armas para destruirlo, porque les estoy explicando cómo funciona y lo que tienen que hacer. Si ustedes quieren destruir el mundo, lo único que tienen es que acabar con la moneda, hacer inflación, regular todo a lo bestia, poner trabas al libre ejercicio de la función empresarial, eliminar la propiedad privada. Se los estoy diciendo en bandeja lo que tienen que hacer, no les impongo ningún juicio de valor. Y el
Conocimiento que les doy es de extraordinario valor para el marxista o enemigo de la humanidad que sea alumno mío. No les impongo ningún juicio de valor, pero es cierto que la inmensa mayoría de los seres humanos lo que pretendemos es que haya paz social, que podamos trabajar, que se nos respete nuestra propiedad, que se consolide año tras año una prosperidad, que salgamos de la pobreza. Y les decía antes que en el año 62, yo era pequeño, fue el Concilio Vaticano II. Me acuerdo como si fuera ayer. ¿Saben ustedes qué población había en el mundo? 3.200 millones de habitantes, con un nivel de pobreza 10 veces superior al que hay hoy en día. Y hoy, 2024, somos 8.000 millones de personas, más del doble. Y además, muchísimo más ricos y prósperos. Y el sistema capitalista ha sacado de la pobreza a 70 millones de personas al año, según datos de la ONU. En los últimos 20 años, 1.400 millones de personas. Eso no lo ha hecho Papá Estado, ni Davos, ni la ONU, etcétera. Lo ha hecho la economía de mercado y el sistema capitalista, no como consecuencia del Estado, sino a pesar de él. Bueno, pues les he explicado, ha quedado claro, mis juicios de valor, no les impongo los míos, yo respeto académicamente al que tenga otros, aunque yo personalmente consideraría deleznable que ustedes tuvieran como objetivo vital acabar con el mundo y la civilización, lo consideraría deleznable, bien. Y una de las cosas bonitas de este curso es que como van a tener ustedes unas gafas mejor graduadas de la realidad, muchos de ustedes van a cambiar su forma de ver la realidad y van a desarrollar un reposicionamiento moral, porque la inmensa mayoría de la gente es gente buena, la inmensa mayoría de la gente no es como yo, el raro soy yo, o era Milei, hasta hace poco, claro. La inmensa mayoría de la gente piensa que es responsabilidad del Estado detectar todos los problemas y que es responsabilidad del Estado hacer una agenda para solucionarlos y que todo se soluciona con buenismo y que tenemos a nuestros representantes democráticos y que si las cosas no funcionan, pues lo que hay que hacer es gastarse más y poner más impuestos y que es muy bueno quitar a los ricos para dar a los pobres. Eso es lo que opina la inmensa mayoría de la gente, salvo mis alumnos después de pasar por mi curso, y sin que yo les imponga ningún juicio de valor, le estoy diciendo, aquí es completamente admisible cualquier leninista o estalinista. Aprenderá mucho por ciento y ganará mucho tiempo si es que quiere destruirlo todo. Pero es mi misión, desde el primer día de clase, poner sobre la mesa para que ustedes sepan, yo sería deshonesto si pretendiera de manera subrepticia por debajo de la mesa ir incluyendo y transmitiéndole a ustedes mis juicios de valor sin que quedaran explicitados desde el principio. Bueno, y ahora vamos a terminar con algunas consideraciones prácticas. A ver, ¿cuáles de mis alumnos de grado han estudiado economía en el bachillerato? Vale, los demás no lo han estudiado y al resto la economía que han estudiado es una basura y no vale para nada. Entonces, lo primero que tienen que ustedes hacer es leerse el programa y verán que todos los días, para todos los días, se dice que hay que hacer un trabajo sobre este libro. Es de Jordi Franch Parella, dilecto discípulo mío. Es un libro de economía para bachillerato y también para primer año de universidad, que cumple a rajatabla las exigencias del ministerio, pero que incorpora completamente el enfoque de la escuela austríaca y la teoría de los escolásticos de nuestro siglo de oro, etc. Entonces verán que para los 3 primeros días, hoy, mañana y el lunes, tienen que leerse la unidad didáctica 1 y hacer los ejercicios y entregármelos, enviármelos de la unidad didáctica 1. Hay ejercicios en español y ejercicios en inglés. Lo dice cada día en el programa, después del correspondiente, ¿de acuerdo? Y me lo van mandando. Esto es un 40% de la asignatura. Necesito que me hagan un resumen muy rápido de una página de la esencia de la unidad didáctica, de la parte que han leído, solamente para que yo me quede tranquilo de que se lo han leído. Y luego me hacen las actividades en español y las actividades en inglés. A ver, ¿cómo andan de inglés? ¿Hay alguien que no sepa absolutamente nada de inglés? Que levante la mano. Bueno, pero castellano usted no tiene que hacerlo. Vale, menos mal que no es piloto, porque si no nos estrellaríamos en el avión, porque todo va en inglés. Vale, de acuerdo, ¿está claro? ¿Les cuento la historia de Jordi Franch? Sí, porfa. Bueno, todavía nos quedan 15 minutos. Van a acabar ustedes conmigo, ¿eh? Estoy un día en el despacho aquí y oigo lo siguiente. ¡Adelante! Entonces entra un señor fornido y empieza a dirigirse a mí
era de la Cataluña profunda, o sea, ese castellano con un acento catalán que casi no se entiende. Entonces, el profesor Huerta de Soto, sí. Mire, yo vengo de Barcelona, hombre, siéntese. ¿Y qué desea? No, es que yo quería hacer una tesis de doctoral en la Universidad Central de Barcelona sobre Ludwig von Mises y la acción humana. Y resulta que mi catedrático, ¿quién es su catedrático? Ernst Juck, me la ha vetado. Entonces he estado viendo que la única persona que me la podía dirigir es usted. Curiosamente, a los 4 días, Ernst Juck fue a coger su coche en el garaje de su casa, le estaban esperando 2 encapuchados de la ETA y le pegaron 2 tiros en el nuque y lo mataron. Qué desgracia. Yo le dije, oiga, mire, hacer una tesis sobre la acción humana es como si me viene usted a decir, voy a hacer una tesis ¿sobre qué? Sobre Das Kapital, de Carlos Marx, los 3 tomos. No, las tesis tienen que ser sobre temas concretos de investigación y además algo que usted domine. Empezamos a darle vueltas sobre qué podía hacer la tesis y no entraba, no se aclaraba el asunto y al final dije, ¿pero usted a qué se dedica? Fíjese, por ahí debíamos de haber empezado. Me dice, yo soy profesor de economía de instituto, del cuerpo de profesores de instituto, y doy economía en Manresa. Anda, pues uno de mis proyectos que vengo acariciando desde hace años es escribir un libro de economía que cumpla las exigencias para ser admitido por el Ministerio, pero que incorpore el enfoque austríaco. Si usted se viene un año a mis clases, toma nota de todo, y me cumple las exigencias del Ministerio y viene con esto, yo a usted le hago doctor y además cum laude por unanimidad. Y el tío se vino aquí con su AVE, no sé si entonces había AVE o no, todas las clases, callado, tomando nota, luego desapareció un año y al año volvió con el producto terminado. Como es lógico, es lo que yo digo, pero con su nombre, porque el mérito es de él. Aparte de que toda la, entre nosotros, basura neoclásica se ve obligada a meterla, y es algo que a ustedes doy por supuesto, lo van a ver ahí, pero lo van a comparar con lo austriaco. Y conseguimos la autorización de la Comunidad de Madrid, y hoy es un libro que tanto en su versión española como en su versión catalana, pues se ha extendido muchísimo, muchísimos institutos, cursos de primer año, etcétera. Ustedes es suficientemente claro, vayan viéndolo, es como para americanos, saben que los americanos son muy limitados, me refiero a los americanos del norte, de Estados Unidos, yo que he estudiado allí, mucha fotografía, mucho color, si no los pobrecillos se les atraganta, ya saben que se les pregunta por España y dicen, sí, España, sí, por ahí por México, ¿no? O sea, una cultura muy limitada, ¿no? El sistema norteamericano educativo público es realmente deleznable, por decirlo alguna. Bueno, pues aquí tienen el libro, esa es la historia. Y también es organista de la SEU de Manresa. Si ven ustedes en YouTube, le verán a él tocando el órgano. Por cierto, cuando vino después de 1 año y medio, dije, ¿y usted qué ha hecho? Y dice, yo, lo decía en broma, me he metido en la cueva de San Ignacio de Loyola. ¿Alguien ha estado en Manresa? ¿Quién sabe quién fue San Ignacio de Loyola? Nadie se le suena. Fundador de los jesuitas. Este era un hombre medio paranoico. Bueno, pues estaba ahí, este era soldado del Putin de la época. ¿Saben ustedes quién era el Putin de la época? Fernando el Católico, coño. Decidió merendarse en Navarra sin ningún título, como si fuera Putin en Ucrania hoy. Y en sus huestes estaba Ignacio de Loyola, y ahí en Pamplona se llevó casi la pierna a una bala, por poco se muere, no tenía nada más que libros religiosos, él que era el típico caballero, mujeriego, etcétera, y de pronto vio la luz, se convirtió, dijo voy a dar un cambio de timón, y pues recaló, se fue poco menos que de eremita, perseguido por la Inquisición, y se metió en una cueva en Manresa, y escribió una cosa que son los ejercicios espirituales del San Ignacio de Loyola, una cosa tremenda, y ahí la cueva ya verán ustedes lo que han organizado en Manresa los jesuitas, y luego se fue a la Universidad de París, donde resulta que le ponen en la misma celda con otro español, pero toma el Frasco Carrasco, era del otro bando, en los navarros, se llamaba San Francisco Javier, y estuvieron 2 meses durmiendo de espaldas sin hablarse. Y al final, pues quedan todos convertidos, con 4 amiguetes, van a Montmartre y deciden crear la Orden de los Jesuitas. Esa es la historia de la cueva de Manresa, donde, de manera jocosa, dice mi dilecto Jordi Frank Parella, que parió este libro. Con lo cual van a disfrutar ustedes mucho con él. Pero el profesor de ustedes va por libre. Y en paralelo les voy a ir explicando el programa que se indica a partir del día de hoy en la página 17, que lo van a leer. Este curso se basa, aparte en hacer este resumen y las actividades, se basa en las lecturas dirigidas. Les digo para cada día lo que tienen que leer, y yo en clase lo que voy a hacer es explicar con detalle lo esencial para ese día. ¿De acuerdo? En cada uno de los temas verán que digo leer, que hay que leerlo todo, pero en algunos epígrafes digo memorizar.
Memorizar es una clave, tomen nota entre ustedes y yo, significa que lo voy a preguntar en el examen final. Luego el profesor de ustedes es un profesor muy bueno, les dice siempre en cada tema lo que va a caer en el examen final. Y el curso de lectura dirigida, se exige que ustedes muy rápidamente y con lápiz lean lo que se establece según lo indicado en el programa, antes de cada clase, y además con el ritmo del programa, con independencia de lo que esté explicando yo, que a veces me tiro en un tema 2 semanas, pero luego doy un salto y les alcanzo, ¿está claro? Y lean rápidamente aunque no entiendan nada, forma parte de la metodología didáctica del curso, porque eso queda en el subconsciente, tienen 150.000 millones de neuronas y vaya generando creatividad. Y luego cuando llego yo, toreo y remato, pam, 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 y ya queda clarísimo. Luego en casa tienen que ya esos conocimientos, remacharlos, aprendiéndolos bien de memoria y seguir para adelante. En paralelo, el libro de Jordi Franch, por escrito las actividades y el resumen me lo van mandando y las lecturas y el seguimiento de lo que yo luego explico en clase. Y voy a empezar por mi libro más famoso, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, traducido a 21 idiomas, 8ª edición española recién publicada, en Estados Unidos 4 ediciones. Este es el libro más famoso que me ha hecho a mí en el mundo, porque es el libro que explica la conexión entre el lado monetario y el lado real de la economía, y concretamente por qué se producen los ciclos económicos. No es resultado del capitalismo, sino de la manipulación del dinero y de la concesión de privilegios para que los banqueros privados actúen al margen de los principios generales del derecho de propiedad que exige un sistema capitalista para funcionar. Es lo que se llama actuar con un coeficiente de reserva fraccionario. Significa que nosotros depositamos nuestro dinero en el banco y el banco, en vez de guardarlo, el equivalente, se apropia de una parte de él y lo presta para sus negocios particulares. Y esto tiene unos efectos tremendos, porque se convierte el sistema bancario, que viola los principios del derecho de propiedad que exige el sistema capitalista para funcionar, en una máquina de creación de medios de pago, en una máquina de creación de dinero. Cualquier depositario que recibe un depósito de un bien fungible, sea trigo, aceite, etcétera, que incumpla la obligación de guardacustodia, va a la cárcel 4 años, condenado por un delito de apropiación indebida. Solamente unos agentes económicos han obtenido un privilegio para actuar al margen de ese derecho de propiedad, que son los banqueros privados. Y lo que estudiamos en el libro es qué efectos económicos tiene el hecho de haber concedido este privilegio. Y vamos a ver que la banca es capaz de crear de la nada de dinero. De hecho, el principal motor creativo de dinero es la banca privada con reserva fraccionaria, que actúa de forma privilegiada. Obtiene el privilegio del Estado para burlar el derecho de propiedad. Porque cuando se apropia de, por ejemplo, el 90% de nuestro dinero y lo presta a otro, crea de la nada medios de pago. Nadie dudará que el primero que ha depositado su dinero en el banco forma parte de sus saldos de tesorería, lo que ha depositado, no lo duda nadie. Pero nadie dudará que el que recibe el 90% también forma parte de su saldo de tesorería ese 90%. Pero ese empresario que recibe ese préstamo, a su vez, contrata mano de obra, proveedores, etcétera, que también terminarán depositando ese 90% en el sistema bancario, que a su vez cogerá las 9 décimas partes y lo prestará, y así sucesivas iteraciones. Y al final, ¿qué sucede? Que de la masa monetaria que utilizamos, solamente la 10ª parte está plasmada en dinero de verdad. Es el dinero. Esta mierda de papel higiénico con colores es el medio fiduciario que nos dio el gobierno una vez que nos expropió el dinero de verdad, que es este. ¿Ven ustedes cómo suena? La famosa y legendaria moneda de oro del profesor Huerta de Soto. Pero solo la 10ª parte, digo, está plasmada en billetes de banco o moneda fraccionaria. ¿Y dónde están las otras 9 décimas partes? Es dinero virtual, creado de la nada por el sistema bancario, en forma de apuntes en sus libros contables. Entonces, lo que explico en el libro es qué efectos tiene esto, y esto lo que hace es desestabilizar completamente el sistema financiero. Una idea esencial que descubrieron nuestros escolásticos del siglo de oro es que el dinero que crea la banca, ellos le llamaban chirographis pecuniarum, o dinero escriturario, que crea la banca, es un dinero que es virtual, no está plasmado en dinero de verdad. Claro, si la banca, ese dinero cuantioso que crea, son las 9 décimas partes del dinero, no está plasmado en nada, lo ha creado de la nada. Simplemente son asientos contables, que son el colateral de nuestras cuentas, por decirlo de alguna forma. Si la banca, ese dinero que crea de la nada, se lo gastara en coches de lujo, edificios de mármol, mujeres de mala vida,
qué injusto es y machista el lenguaje. Un hombre público es el doctor Sánchez. Una mujer pública es una puta. O sea, que hay algo que falla en el lenguaje, obviamente. Si los banqueros se gastaran el dinero en esto, sería relativamente inocuo. El único impacto que tendría es sobre el precio de esos bienes. Pero lo grave es que los banqueros, el dinero que crean de la nada, lo prestan. Esto es lo más grave. Y aquí es donde viene la conexión entre el lado monetario y el lado real. Distorsionan las señales a los empresarios. Les hacen creer que hay mucho más ahorro disponible del que en realidad hay. Y emprenden de manera masiva proyectos de inversión grandiosos, como si el ahorro hubiera crecido, cuando de hecho los agentes económicos siguen consumiendo al mismo ritmo. Y eso durante meses, incluso a lo mejor durante años. ¿Y cómo es posible? Porque se financia con dinero de nueva creación. Pero luego el mercado, que es muy dinámicamente eficiente, tarde o temprano descubre la mala inversión generalizada y todas las fiestas y el castillo de naipes se desmorona en forma de crisis financiera y profunda recesión económica. Siempre, siempre, siempre que se viola un principio esencial de los imprescindibles para que el proceso de cooperación social funcione y el sistema capitalista, en este caso la obligación de guarda o custodia del tantunde no equivalente del dinero depositado, siempre que se viola se producen unos efectos perversos, tremendamente perversos en la economía y en cascada, y en este caso son profundas recesiones, en la última de las cuales, pues, el 20% de las familias españolas tenían una persona en paro, y un 10% de las familias españolas todas las personas en paro, y fue un sufrimiento enorme. Y lo curioso es que los enemigos de la economía de mercado, los adalides, los psicofantes de la economía neoclásica del equilibrio, dicen fallo del mercado, esto justifica prima facie de entrada más intervención, qué mal funciona el mercado cuando se producen estos ciclos y va toda la gente al paro y los ciudadanos manipulados dicen, pues sí, claro, esto es una prueba de que el mercado no funciona. Tendremos que dar más poder todavía a los ingenieros sociales. Y se oculta que todo procede de un privilegio concedido por el gobierno para que los banqueros actúen al margen del derecho de propiedad. ¿Y por qué conceden los gobiernos a los banqueros este privilegio? Porque el poder de crear dinero de la nada es inmenso. Te permite financiar guerras, dar subsidios a tutiplén, comprar votos. El primer beneficiario de ese privilegio es el propio gobierno, por eso lo da. Gasta más de lo que ingresa y luego la deuda le pide a los banqueros que con el dinero de nueva creación se la compren. Esto se puede luego acelerar al máximo y se producen las hiperinflaciones, como las que hemos tenido en el pasado, la alemana, ustedes en Argentina, o la de venezolana. Sobre esto trata Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, mi libro más famoso. ¿Es mérito mío? No, es mérito de la noble tradición de la que vengo. Y además de estar en el lugar adecuado en el momento correcto. Yo ya lo tenía pergeñado el libro, lo escribí en 1998, hace exactamente 25 años, y después anuncié la gran recesión, luego vino la gran recesión, y la única escuela capaz de explicar lo que había sucedido fue la escuela austriaca de economía, la cual le ha dado un empuje tremendo, hasta que muchos conspicuos economistas de estos del equilibrio neoclásicos terminaron reconociendo que solo el paradigma de la escuela austriaca, que es el que yo les voy a enseñar a ustedes, era capaz de explicar lo que había asolado al mundo. No precisamente un fallo del mercado, sino fallo del gobierno y de los privilegios que el gobierno concede a su establishment y a sus paniaguados. Hay por ahí un discípulo de Hispanoamérica, que llamamos aquí, ellos llaman Latinoamérica, que se refiere al concepto de casta. Bueno, pues no me disgusta lo de casta. Esto es un poco una terminología porteña, terminología porteña a la que estamos acostumbrados de nuestro dilecto papa. Yo soy católico de a pie, que ha introducido el término del descarte. Aquí hay unas personas que la economía de mercado descarta, y por eso el mercado no debe funcionar bien, porque descarta a los vulnerables. No, los vulnerables lo son como consecuencia de la intervención del Estado. La única manera de salir de la pobreza es favoreciendo la acumulación de capital y a los empresarios creativos. Ya lo veremos juntos, veremos que el salario tiende a ser, en la economía de mercado, el valor de lo que produce cada uno. Y conforme más equipo capital tengamos a nuestra disposición, más producimos y los salarios son más altos. Si los salarios en Estados Unidos son 100 veces más altos que en la India, no es porque trabajen más o sean más listos, es porque en la India aran el campo con un arado romano y 2 bueyes, y en Estados Unidos utilizan un tractor de última generación. ¿Saben cómo son?
están conectados en GPS, saben en tiempo real si va a llover o no, tienen ordenadores, en una mañana harán 100 veces más que el indio con el arado romano. Por eso el salario del agricultor norteamericano es 100 veces más alto. Entonces, ¿qué es lo que hay que fomentar? ¿Qué es lo que distingue a un país pobre de un país rico? El entramado de bienes de capital bien invertidos, que pueden utilizar sus trabajadores, pero para acumular bien de capital hace falta capitalistas, es decir, gente que discipline su consumo, ahorre. Y si un país tiene que salir de la pobreza, lo que tiene que hacer es cortejar a sus capitalistas, no bregarlos a base de impuestos y expropiarles. Esto estará muy bien como demagogia, decir, esto es una tarta dada, y por tanto, como es estable, quitemos a los ricos para dar a los pobres. Esto es condenar a los pobres a la pobreza y a la miseria, porque la tarta no está dada. Hemos dicho que el proceso es un proceso dinámico de creatividad, continuamente se están creando. En economía las restricciones no son físicas, son intelectuales. Las restricciones no son los millones de barriles de petróleo que hay, que se van a terminar, decían los epígonos del Club de Roma, etcétera. No, basta con que a un ser humano creativo se le ocurra un carburador o un inyector el doble de eficiente para que ello equivalga ipso facto a como si se hubiera descubierto el doble de existencias de petróleo o de energía. Las restricciones en economía son espirituales, porque nuestra ciencia trata sobre realidades espirituales, no sobre realidades materiales que estén dadas. Este es el enfoque de la escuela austriaca. Van ustedes a leerse el libro de Jordi Franch y en paralelo mi libro, Dinero, Crédito. El libro hay dos versiones. Hay la versión clara para gente que no ve de cerca, ya somos los mayores, y la versión barata que he hecho de libro de bolsillo para mis alumnos. Pueden ustedes elegir cualquiera. Ahora se las voy a dar, le voy a dar a los alumnos que han sido nombrados delegados, hacen una fotografía, ponen aquí la editorial, ustedes también de la grande y de la pequeña, lo distribuyen en el podcast o en el WhatsApp para que todo el mundo, volando, se haga con el libro. Volando se tienen que hacer con el libro. El libro es obligatorio. Ahora bien, me hago cargo que a lo mejor hay gente que tiene más dificultades, tienen todos los ejemplares que quieren en la librería, pero les recomiendo que vayan construyendo su biblioteca. No hay cosa más triste que terminar la carrera sin nada, 4 apuntes y era todo por ordenador. Vayan haciendo su pequeña biblioteca, porque luego les acompañará a lo largo de su vida, de sus diferentes pisos, se acordarán con cariño de ello, etc. Es tan importante el libro, miren, yo sé que es uno de los problemas con los que me enfrento, con los que vienen ustedes las últimas generaciones, es que no han leído un libro en su vida, porque son de la generación pues, de Internet, etc. Pero la ciencia, que es espiritual, necesita una plasmación física, y un libro suena, qué bien suena, qué bien huele. ¿Alguien ha hecho el amor virtualmente? No, hombre, no, hace falta un cuerpo, se tiene que tocar algo, ¿no? Obviamente, pues lo mismo pasa con la transmisión de conocimiento. Tengan su biblioteca y su libro. Hagan el esfuerzo de comprarse el libro. Ahora bien, si alguien por una situación de imperiosa necesidad, los padres separados, la madre en la cárcel, el padre en paro, no tienen ni un euro, me hacen una instancia, me lo justifican y un patrocinador anónimo, que soy yo, les hará llegar los libros gratis. Pero no abusen, porque entonces se agotarían y no quedarían. Por tanto, todo el mundo volando y se ponen a trabajar ya, porque les doy hoy, el jueves, ya el martes empezamos con la explicación, que ya empiezo retrasado, porque verán en el programa que ya para hoy había que haber leído algo, y ya empiezo a explicar el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Cuando terminemos esto, hacia finales de este trimestre empezaremos con socialismo, cálculo económico y función empresarial, a demostrar el teorema de la imposibilidad del socialismo, porque el socialismo no funciona. El socialismo no solo es coacción, el Estado o estatismo no solo es coacción y violencia, sino además que es imposible que funcione. No solo son 150 millones de muertos, sino que es lo que crea todos los conflictos sociales. Explicaremos que esto no es un posicionamiento político, sino una conclusión científica, que el estatismo no puede funcionar porque carece de información para dar un contenido coordinador a sus mandatos, como he explicado antes. Y luego terminaremos la parte del curso con el último libro, que es La acción humana de Mises. Pero ya les diré en su momento cuándo hay que comprar esos. Por ahora, durante las próximas semanas, estos nada más. Empezaremos las clases, procuraré... ¿Ustedes tienen clase antes de esta? ¿Les va a dar el profesor algunos minutos de descanso? Porque podemos empezar a las 7:05 para que ustedes puedan ir al cuarto de baño, desahogarse. Daremos la clase de una tacada, 1 hora y media, y procuraré pues terminar hacia las 9 menos cuarto.
Los jueves solo va a haber clase hasta las 8. Esto es importante, porque a las 8 nos iremos al seminario del máster. Si algún alumno de grado tiene interés en asistir, que me haga una instancia pidiéndomelo, y porque en el máster, en el seminario, sí que hay muchísima más capacidad de interactuar unos con otros. Y nada más, alumnos, queridos alumnos, espero que este curso sea para ustedes tan apasionante como lo va a ser para mí.